Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos y estimados radioescuchas. Les saluda su servidor, Rommel Guerrero, y es un placer hacerlo desde esta hermosa radiodifusora, esperando que haya tenido la bendición de asistir a su iglesia local, en compañía de su familia, a adorar a nuestro Dios y a nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tema del día de hoy será la segunda parte de las ventajas de la verdadera gracia. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Les saluda su servidor, Alberto Juárez. Para nosotros es un privilegio y una gran bendición servir a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este ministerio. Qué gozo estar nuevamente con todos ustedes. Les agradecemos su amable sintonía y queremos invitarle a usted que no tiene dónde congregarse a que nos visite. Le queremos recordar que somos Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, con código postal 60609. Nuestro número de teléfono es 773-376-8776. También puede visitar nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Le queremos recordar nuestros horarios de servicios, que son los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche. Visítenos, será de gran bendición conocerle y estrechar su mano. Queremos ayudarle a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Volvemos después de este himno. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce pasto, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Cristo, tu mano quiero tomar y nunca quiero vacilar, pues solo a quien te sigue fiel sé yo decir, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él.
Muy buenas tardes. Es un placer una vez más estar en esta cabina, acompañado de mis hermanos colaboradores y aquí en esta emisora que por la gracia de Dios sigue adelante juntamente con otros hermanos que sin duda también trabajan sin cesar. Gracias al Señor podemos en esta hora dedicarnos o disponernos, mejor dicho, a predicar su santa palabra. Continuamos en esta tarde con el favor de Dios. Como lo habíamos mencionado en la segunda parte de las ventajas de estar en la verdadera gracia. Leemos en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 10 nuestra lectura que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Si le es posible, acompáñenme a orar. Amado Padre, soberano Dios que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y puesto que, Señor, nos disponemos a predicar tu palabra, Señor, y para ello tú sabes que ninguno de nosotros es capaz en su propia fuerza. Por ello, Padre, invocamos tu santo nombre. Te rogamos en el nombre de Jesús que hablemos, Señor, tan solamente la verdad. Con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y bendigas a cada oyente, Señor, y fortalezcas y animes a todo aquel que pueda estar desanimado, Señor, y que traigas a tus pies, Señor, al que esté perdido. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y ayúdanos, Señor, a hacer la obra con todo respeto, Señor, con la intención, Señor, de que se haga tu obra con dignidad. Rogamos esto, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pedro que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Como mencioné al terminar el anterior programa, procuraré enumerar algunas ventajas, y por cierto muy pocas, de vivir en la verdadera gracia. Algunas ventajas de vivir en la verdadera gracia. En primer lugar, habremos de recordar que por su gracia, o por gracia mejor dicho, fuimos salvos el día que creímos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Leemos en Efesios capítulo 2 y versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las grandes ventajas de estar en la verdadera gracia de Dios es que usted no va a dudar de que usted es salvo. Dios por gracia nos salvó, y dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted está tratando de ser salvo o está intentando ser salvo, está perdiendo su tiempo. La ventaja de vivir en la verdadera gracia de Dios es que usted puede depender en la palabra de Dios, en lo que Él escribió y en su Santo Espíritu, que le hace saber a cada hijo suyo que es verdadero hijo de Dios. El alma del ser humano no puede ser rescatada por el hombre mismo de la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo formuló las siguientes interrogantes en Mateo 16:26. ¿Qué? Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Acaso puede alguien salvar su alma con una caminata de 20 millas hacia un templo importante? O tal vez podrá salvar a alguien su alma con no salir del templo unos 20 años, sino servir ahí consecutivamente. Una tonelada tal vez de oro dedicada a Dios. Únicamente la gracia salvadora puede conseguir que el hombre que está perdido y camino al infierno pueda ser alcanzado por Dios y rescatado. Si él con humildad y en arrepentimiento le pide a Dios que le salve, Dios lo hará. Sin esperar nada de usted. Usted no tiene que dar una ofrenda, usted no tiene que lacerar su cuerpo. Únicamente usted tiene que confiar en la gracia salvadora y pedirle a Él con humildad y arrepentido que le salve. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la ventaja? La seguridad de nuestra salvación. Por la gracia de Dios.
Leemos en Efesios capítulo 1 y versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe por qué hemos sido aceptos en el amado? Por la gracia de Dios, por la verdadera gracia de Dios. En segundo lugar, la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la segunda ventaja que le quiero mencionar en esta tarde acerca de estar en la verdadera gracia de Dios? Y damos gloria a Dios porque su verdadera gracia nos absuelve de nuestro pasado corrupto y desenfrenado. Repito, su verdadera gracia nos absuelve de nuestro pasado corrupto y desenfrenado. Leemos en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12 al 16. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo, dice, yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y note por favor lo que sigue diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Una de las ventajas de estar en la verdadera gracia de Dios es que nos absuelve por su gracia de nuestro pasado corrupto y desenfrenado. Todo lo que este siervo de Dios fue en su vida como incrédulo, dice la Biblia, fue pasado por alto por la gracia de Dios. Y nos dice el verso 14 que leíamos ahí, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante. Porque el hombre, entre más corrupto y desenfrenado esté, más necesita, o mejor dicho, mayor gracia ha de necesitar. Y esa gracia es la verdadera gracia de Dios. No es la indulgencia humana ni el sentimentalismo religioso, sino como dice la Escritura, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios nos absuelve de nuestro corrupto pasado, de nuestra desenfrenada vida, si vivimos y si estamos en la verdadera gracia de Dios. En tercer lugar, la gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios, aparte de habernos salvado, aparte de habernos absuelto de nuestro pasado corrupto y desenfrenado, la gracia de Dios equipa a todo aquel que está en la verdadera gracia, lo equipa para servir, sin importar cuál sea su antecedente de conducta. Primera Corintios nos enseña la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Acaso tiene alguien duda, habiendo sido salvo, habiendo Dios absuelto todo su pasado? ¿Acaso tiene duda que ahora la gracia de Dios también le puede llevar a usted al servicio y ponerlo a usted en un lugar que naturalmente no se merece, pero es que es por gracia? Nadie puede comprar el pastorado. Nadie puede comprar el llamado al ministerio. Nadie lo consigue dando alguna forma de ofrenda a Dios. Es por gracia. Por la gracia de Dios, dice él, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si usted tal vez se siente en cierta manera indigno de servir a Dios, si usted está en la verdadera gracia de Dios, que no sea así. Porque es por gracia. El día que usted se sienta digno y capaz de servir a Dios, o merecedor de servir a Dios, usted estará muy equivocado. Habremos todo el tiempo de vivir en humildad y agradecidos con Dios de que es
por gracia. En cuarto lugar, le quiero mencionar un indicio de que usted está en la verdadera gracia de Dios. ¿Y cuál es ese indicio? Es su crecimiento en la gracia de Dios. Es decir, amado oyente, la verdadera gracia de Dios no es una gracia apática ni conformista. El creyente que vive en la verdadera gracia de Dios va a notar, va a crecer, va a ver su progreso, porque la gracia de Dios le va a ayudar. Note por favor conmigo lo que dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Así que vosotros, amados, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La verdadera gracia de Dios no es una gracia apática ni conformista. La verdadera gracia de Dios, si alguno la aprovecha, estará con él y le hará crecer y mejorar su vida en todo aspecto. Y por mencionar unas cosas en que la gracia de Dios le ayudará a crecer, solamente le quiero mencionar 3 cosas. Para que usted y cualquiera que me escucha, de ser posible, obviamente nos corresponde a todos hacer esto: analizar nuestra vida, examinar nuestra vida, si estamos en la verdadera gracia de Dios, si estamos creciendo. En 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta. Esta es la primera cosa que yo le quiero decir o mencionar, para que usted y yo notemos si estamos en la verdadera gracia y si estamos, mejor dicho, creciendo en esa gracia. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si usted ha aprendido técnicas para vivir o habitar en público, esa no es la gracia de Dios. Tal vez usted ha tomado un curso de relaciones humanas, eso no es la gracia de Dios, eso es muy diferente. Yo sé que hay técnicas, formas para ocultar tal vez ciertas cosas en público, pero no, esa no es la gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios, esa gracia divina, le ayudará en su testimonio, reflejado en su conducta, tanto en el mundo como entre los verdaderos creyentes. El creyente que disfruta la verdadera gracia no aprende técnicas de la vida, sino que depende y descansa en la gracia de Dios. Pablo dice aquí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y note, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo está su testimonio? ¿Es usted de buen testimonio en su iglesia? ¿Cómo lo conocen en el mundo? ¿Es usted un verdadero cristiano que refleja su fe? Quiero mencionarle también, ¿cómo puede usted saber si está creciendo en esa verdadera gracia? Colosenses nos enseña su palabra en el capítulo 3 y versículo 16, dice la Sagrada Escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe qué más? Esa gracia verdadera estará en su corazón para cantarle a Dios. Dejará de cantar con ánimo seco e indiferente y cantará al Señor con ganas, con gozo, con deseo de que su canto, su alabanza llegue a los oídos de Dios, no para que la gente lo escuche. Es muy diferente hacer un show en público. Es muy diferente ir a hacer un concierto para que la gente lo escuche y la audiencia aplauda. Pero otra cosa es cantar con gracia al Señor. Y la verdadera gracia le permite a usted crecer.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su testimonio y en esa gracia, en ese gozo con que usted canta a Dios. No para exhibirse, no para que se pongan luces de colores y neblina y un escándalo, no, porque usted canta con gracia a Dios. Y le quiero mencionar otra cosa. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, leemos: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, esto es mi objetivo en esta tarde, en este punto, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En la verdadera gracia, aquellos divinos propósitos para su vida se pueden cumplir. De manera que tanto usted mismo será bendecido y a la vez nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Es decir, usted no estará buscando sus propósitos en otras fuentes, sino usted descansará en la verdadera gracia de Dios. Y lo que Dios quiere hacer con usted. Usted no tendrá que ir a aprender técnicas para ser un pastor. Usted no tendrá que ir a aprender técnicas humanas para portarse bien. Usted podrá descansar en la verdadera gracia y Dios hará en usted y de usted aquello para lo cual Él le ha destinado a usted. Así que su crecimiento y progreso espiritual es un indicio que usted está en la verdadera gracia. No lleva una vida cristiana fingida. No lleva una vida cristiana a la ligera o livianamente. No es ni mundano ni libertino en su conducta. Usted es un verdadero cristiano. Usted no está tapándose. Usted no está usando una máscara en la iglesia. Usted es un verdadero hijo de Dios. Y usted vive en la gracia de Dios. Por su testimonio. Por cómo usted adora y le canta a su Dios. Porque usted puede esperar en que sus propósitos se cumplan en su vida. Su crecimiento espiritual se nota porque usted valora la gracia de Dios. No abusa de ella. No vive como los demás. Y se excusa en que está en la gracia. En la verdadera gracia de Dios hay espacio para crecer. Quiero mencionar para terminar. Lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera se va a esforzar Timoteo? Bueno, lo sigue explicando el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Alguien que está en la verdadera gracia se esforzará por permanecer allí, porque no va a cambiar la doctrina para acomodar a alguien más. No va a dejar el camino para complacer a otros, ya que está donde está por la gracia divina, no por compromiso humano, ni por un sueldo que le den. Está donde está por la gracia de Dios. A Timoteo se le encarga que enseñe lo que hasta ese entonces había oído. Y dice el siguiente versículo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se le encarga que aprenda a sufrir. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se le manda que se mantenga como un soldado y que no se enrede en los negocios de la vida. Se le manda además que luche como atleta. Se le manda a que labre si quiere ver frutos y participar de ellos. Se le manda que medite profundamente en lo que enseñó el apóstol. Y se le manda también que no se olvide de Jesucristo y de la poderosa resurrección. Para permanecer en la verdadera gracia se requiere esfuerzo. No para salvarse, no. Sino para que usted y cualquiera permanezca en la gracia de Dios siempre. Si usted nota algo,
Si usted repasa todas las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, su saludo siempre iba: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A Timoteo le dice: la gracia sea contigo. A otros hermanos le dice: la gracia sea con vosotros. Porque en la gracia de Dios se vive verdaderamente una vida cristiana. Yo le pregunto a usted en esta tarde: ¿está usted en la verdadera gracia de Dios? Que Dios le bendiga. Querido Radio Escucha, si desea saber más acerca de nosotros, le invitamos que nos visite en el 4416 al sur de la avenida Western en Chicago, Illinois, o nos puede llamar al número de teléfono 773-376-8776. También puede visitar nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Somos Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente. Muchas gracias y que Dios le bendiga. El tema a tratar en nuestro próximo programa será la influencia de la iglesia. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición.